Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Ángela. Hoy les voy a contar una de las cosas que más me ha ayudado a crecer en la fe, a crecer en el conocimiento de Dios, y es cómo leo la Biblia. Por acá les muestro mi Biblia, ya se las había mostrado el día que hice el unboxing porque fue un regalo de mis amigos, el día de mi grado. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Les cuento que leer la Biblia, primero quiero hacer una aclaración. Si escuchan un sonido en el fondo, me van a disculpar, pero en realidad no sé, es como una máquina que está sonando. Aunque ahorita escuché un clip que grabé y no se escucha, pero me estresa a mí, ¿sabes? Entonces, vamos a estar tranquilos. Ahora sí, comencemos. Leer la Biblia ha sido una de las cosas que más me ha dado el crecimiento. Y es que yo pienso que ya cuando uno de forma personal decide buscar al Señor y no solamente te quedas pues con lo que te dan en la iglesia, el tema, el sermón que te comparten, sino que tú mismo pasas tiempo con el Señor a través de la oración y de la lectura bíblica, las cosas, o sea, esa relación va a ser mucho mejor y el conocimiento que vamos a tener de Dios va a ser mucho más amplio. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo primero que tengo que decir es que antes de leer la Biblia siempre oro, siempre le pido a Dios que me hable a través de su palabra. La Biblia es, sí, o sea, la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo es Dios hablando a nuestras vidas. A veces creemos que Dios nos hable como diciendo nuestro nombre y demás, pero aquí ya han estado contenidas muchas cosas que Dios ha dicho. Entonces, para que tengamos eso claro, también es importante hacer la aclaración de que debemos orar y debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque la Biblia es algo espiritual. Escuchar la voz de Dios es algo espiritual y que no podemos, o sea, leer la Biblia como si fuera a leer un libro que a mí me gustara, porque no es igual. Tiene ese componente espiritual en el que yo tengo que pedirle a Dios que muestre a mi vida esas palabras que están ahí, qué significan, cómo impacta mi vida. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y si tú nunca has orado, tú nunca has hablado con Dios, tú nunca has leído la Biblia, te aconsejo que, bueno, ahí puedes cerrar tus ojos y repetir la próxima oración que vas a hacer contigo. Decirle: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que moriste por mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador, y para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que sea, y pedirle a Dios que te hable a través de la Biblia, ¿sí? Entonces, es importante, lo primero, que consigamos una Biblia, porque, o sea, ¿cómo vamos a leer si no tenemos la Biblia? Yo siempre he sido team Biblia física. Tuve una parte de el año pasado hasta este año que fui team Biblia digital en lo que tenía que ver con reuniones en la iglesia y demás, porque mi Biblia anterior se estaba dañando. O sea, estaba toda dañada, estaba toda descuadernada, entonces no la podía sacar así. Pero en lo que pues respecta al estudio mío personal en mi casa, sí usaba así viejita. Entonces, como que cuando no podía llevar la Biblia dañada a la iglesia, sí me tocaba llevar la Biblia en el celular. Pero lo primero es que consigas una Biblia, sea física o sea digital. Física, miren, Biblias hay en todas las ediciones, tamaños, colores, con cosas, más cosas, menos cosas. Y eso las puede hacer un poco más baratas o más costosas. Entonces, pues para comenzar, yo recomendaría que tú compraras una Biblia económica. Hay Biblias que son más sencillas y que tienen un papel no tan fino, pero que pues cumplen el propósito, que es tener la palabra de Dios y que tú lo puedas leer y aprender. O de pronto pedirle a alguien que si tiene una Biblia además te la regale. Y pues si ya no tienes ninguna de estas dos opciones, sí te recomendaría que de pronto descargaras la Biblia digital. En la app de YouVersion yo se las he mostrado, que está en Play Store y App Store, que es gratis y que ahí puedes descargar
la versión de la Biblia que a ti te guste. Que ese es otro punto a tener en cuenta al conseguir la Biblia. Las Biblias tienen diferentes versiones. Sí, o sea, primero tenemos que entender que la Biblia ha sido traducida a diferentes idiomas, entonces dentro del idioma español hay diferentes versiones de ese idioma español. Entonces yo, por ejemplo, leo en versión Reina Valera 1960, que es una versión bastante común dentro de las iglesias cristianas latinas o de habla hispana, pero esa versión tiene una particularidad y es que obviamente porque hay diferentes versiones, eso pues no vamos a entrar mucho en detalles, pero tiene que ver en la interpretación que dan a la hora de traducir las palabras del idioma original al español. Entonces puede que de pronto utilicen una paráfrasis o que de pronto sí como que traten de traer las palabras, el pensamiento de las palabras, palabra por palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, versiones como Reina Valera de 1960, que es como más apegada al pensamiento de palabra por palabra en el original, de pronto va a ser un poquito más antiguo, entonces va a tener expresiones un poco más antiguas, un poco más difíciles de comprender y al principio eso puede ser un poquito difícil de entender. Hay otras versiones en español que son, sea porque se haga paráfrasis o cualquier tipo de método que ellos utilizaron, en donde el mensaje va a ser un poco más actualizado y por ende un poco más amplio. Entonces ahí puedes encontrar las siguientes versiones y su abreviatura, que es NBI, Nueva Versión Internacional, NTV, Nueva Traducción Viviente, TLA o Traducción al Lenguaje Actual, LBLA, que es la Biblia de las Américas, que esas son como las versiones que yo frecuento, ¿sí? De pronto, esta es toda Reina Valera, entonces si quiero tener un contexto un poco más amplio y actualizado, miro desde la app de la Biblia las otras que les acabo de mencionar. De pronto, por ejemplo, si voy a compartir el versículo del día, que está todos los días en mi historia de Instagram, no te olvides seguirme por allá, y de pronto en esta versión es un poco difícil para personas que nunca han leído la Biblia, trato de traer una versión un poco más clara para que todas las personas que vean mi historia puedan comprenderlo. Entonces, escoge una versión de la Biblia con la que tú te sientas cómodo. Yo de verdad soy parcial, siempre me ha gustado escoger Reina Valera 1960 y si quiero ampliar, ahí sí busco en Google o en la app de la Biblia las otras versiones. ¿Por qué? Porque siento que si de entrada como que tenemos la versión más amplia, como que se nos pueden estar perdiendo algunas cosas. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando ya tú has seleccionado si tienes una Biblia física o una Biblia digital y la versión de la Biblia que vas a tener, yo lo que te voy a recomendar es que escojas el pasaje que vas a leer. Entonces ahí debemos preguntarnos, ¿cómo comenzar a leer la Biblia? ¿O qué vas a leer en el momento? Es importante que escojamos un pasaje en específico, ¿sí? O sea, la Biblia tiene diferentes libros y, o sea, no es como que voy a leer hoy Salmos y Proverbios. Sí lo puedes hacer, pero probablemente cuando uno está comenzando, no llevar un orden puede ser contraproducente y no entendamos. Entonces, ahí yo recomendaría que escogieras un libro de todos los de la Biblia y dentro de ese libro vas a escoger un capítulo, que es el número que va a salir en grande en las hojas de la Biblia, y los versículos, que son los números pequeños que van a salir en cada línea de la Biblia. ¿Sí? Aquí puedes tomar guías de lectura bíblica durante un año, durante 6 meses, etcétera, donde te van a aconsejar que cada día, o sea, ya un grupo de personas han establecido. Día 1 vas a leer Génesis y Mateo y Salmos. Día 2 vas a leer, sí, o sea, vas a llevar una secuencia en donde tú simplemente tienes que mirar tu día, bueno, ¿qué día es hoy? Hoy voy a leer Juan y tachar cuando ya lo leíste, sí, o sea, solamente ejecutar. Entonces, esta Biblia tiene, y la mayoría de todas las Biblias, al final siempre tienen una guía de cómo leer la Biblia en un año, es decir, te establecen 3 citas bíblicas diarias para que durante todo el año leas la totalidad de la Biblia y puedas ejecutar. Si de pronto no quieres leer todavía el grueso de toda la Biblia, yo recomendaría que el libro, el mejor para comenzar, es el Evangelio de Juan. O sea, los evangelios son historias desde diferentes puntos de vista, pero que tienen puntos en común de la vida de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Juan, comienza a leerlo y dile al Señor que a través de la vida de Jesús te revele cosas a ti.
Una vez que ya tú tienes tu pasaje bíblico que vas a leer, ahí sí, pues comienzas a leer la Biblia y yo recomendaría que tomes notas o que si para ti no hay problema puedas rayar en las hojas de la Biblia. Les cuento que yo tuve un problema, o sea, no fue un problema, pero un día subí un TikTok yo estudiando la Biblia y estaba rayando mi Biblia viejita y alguien me comentó como que la Biblia no se mancha y yo como que ok, entonces esa es una preferencia personal, si a ti no te gusta pues no lo hagas, tomas notas aparte, etcétera. Cuando ya estés leyendo el pasaje, pues simplemente las cosas que yo hago son lo siguiente. A mí me gusta anotar, señalar, rayar lo que me llame la atención. Entonces puede ser los personajes que están involucrados en el momento, puede ser el lugar en donde están sucediendo las cosas, cuando Dios habla. Me gusta marcar cuando Dios habla y sobre todo cuando Dios habla, Dios está hablando de pronto algo que es una advertencia o que es un mandamiento o una orden o una promesa, que es algo que Dios está, sí, o sea, como que prometiendo hacia el futuro para ti o para el público que estaba dirigido ese libro. O sea, todo lo que me llame la atención. Entonces ahí debemos comenzar a hacernos preguntas. Primero, ¿cuál es el libro del que yo escogí el pasaje bíblico? Y ese libro, ¿qué tipo de libro es? Sí, voy a intentar buscar una imagen para ponerla por aquí. La Biblia, todos los libros se dividen en diferentes clases de libros. Hay libros que son la ley, históricos, poéticos, narrativos. Y teniendo eso en cuenta, pues, obvio, no van a ser iguales. Leer poesía no es igual que leer una novela. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta al leer la Biblia. De pronto, libros como Job, como Eclesiastés, aún los salmos y los proverbios, que son un poco más de poesía, más de sabiduría, tienen, por ejemplo, todos estos recursos literarios como las metáforas y demás, no se van a interpretar igual que tú leer los evangelios, que son pues biográficos o que son narrativos, que nos cuentan historias. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Obvio, por favor, amigos, se los voy a pedir. Lean el pasaje completo, lean el capítulo completo, lean de pronto la sección del capítulo completa, porque a veces nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios que nos dice como que Jesús y el ayuno y son como 5 versículos. Leanlo completo, porque eso a ustedes les va a dar el contexto de lo que estaba sucediendo. A veces de pronto... Y sí, o sea, sucede muchas veces, a veces sacamos de contexto ciertos versículos porque no leemos lo anterior y es como que sí, Dios nos puede hablar a través de muchas cosas y de muchas formas, pero también es importante tener el contexto y tener la secuencia que los autores inspirados por el Espíritu Santo determinaron a la hora de escribir los libros. Una vez que pues ya yo he leído, debo preguntarme el autor a quién se estaba dirigiendo al escribir eso, porque hay libros como por ejemplo Levítico o Deuteronomio en donde Dios les estaba hablando específicamente a los israelitas, que si bien esas palabras también Dios nos las mandó a nosotros y también por ciertas cosas Dios las dejó para que nosotros aprendiéramos, pero habían cosas que eran específicas, por ejemplo, rituales que eran específicos para el pueblo de Israel. Entonces eso lo tenemos que tener también en cuenta para entender el porqué de eso y cómo pues yo lo puedo aplicar hoy a mi vida. Teniendo eso en cuenta, ya cuando hemos leído, hemos entendido el propósito general, es ahí como cuando ya podemos pedirle a Dios que confronte nuestras vidas específicamente, ¿sí? O sea, ya pasar de ese conocimiento de, bueno, Dios abrió el desierto, de estaba pasando esto con Israel, de Jesús hizo esto, ya es yo como, por ejemplo, como a mí, Ángela, eso que yo estoy leyendo hoy aplica a mi situación. ¿Por qué? Porque entonces es ahí donde yo voy a sacar la enseñanza personal, la aplicación personal para mi vida, que es, o sea, digo yo que una de las cosas más importantes, porque no solamente leer la Biblia es como el conocimiento de aprender como historia, sí, como leerlo como una cantidad de historias y ya, no. Es como eso que yo estoy aprendiendo va a moldear mi vida. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es ahí cuando tenemos que preguntarnos,
Dios, a través de este pasaje, muéstrame qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que dejar de hacer, qué cosas tengo que evitar, a qué me has llamado tú. Entonces, a la luz de ese pasaje, cómo mi vida se ve impactada. A mí siempre me gusta pedirle al Señor dos cosas a través de la Biblia: que me confronte a mi situación, es decir, mi realidad, cómo está, y a través de este pasaje dime, Dios, muestra mi corazón que necesita mejorar. Y lo segundo, que me conforte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también vivifica nuestras vidas. Entonces, una vez que ya le he pedido al Señor eso, cuando yo tenga mi enseñanza personal la voy a escribir en una libreta. Ahí sí me gusta como escribirla en una libreta. Y bueno, la idea es meditar en eso durante todo el día. Es decir, eso que me habló Dios, por ejemplo, en el devocional, yo todo el día tenerlo presente. Por ejemplo, hoy Dios en el devocional me hablaba en los Salmos un pasaje muy bonito en donde decía: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Sí, entonces, en el momento en que de pronto algo salga mal en el día, o una circunstancia se ponga difícil, yo voy a pensar en esa palabra de Dios y recordarme la verdad, para que esa palabra de Dios me conforte. Pero de pronto puede que no sea para que me conforte, sino para que me confronte. Es decir, Dios me llama a que evite cierta actitud, a que deje de hacer algo, me corrige, entonces yo también debo recordarla. Y cuando de pronto esté a punto de hacerlo, entonces, recordar. Los salmos dicen: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta es una de las claves al leer, es memorizar. De pronto, memorizar puede ser, como les digo, tenerlo en la mente y pensarlo durante todo el día. Pero también puede ser que lo escribamos en un papel en donde yo lo tenga pendiente siempre en mi necesidad. Entonces aquí les voy a mostrar unos que yo tengo, que tengo pegados en mi espejo, que he memorizado, que cuando me pasa algo siempre los traigo a mi mente para que me conforten o me confronten. Por ejemplo, no sé si se vaya a ver, porque es muy... ¿Listo? Entonces dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 46:7. Listo, entonces yo los pego ahí en el espejo en donde me voy a ver todos los días, porque ahí me arreglo. Y también tengo otros más. Por ejemplo, durante un tiempo memoricé Santiago 5 del 7 en adelante, como unos 5 versículos ahí donde Dios me hablaba sobre la paciencia, y aún Dios todavía me habla sobre la paciencia, y cuando como que se me quiere ir la paciencia, los recuerdo y me los repito uno a uno. Entonces, memorizar también es como que permite que esa lectura no se quede solamente en lectura. Para esto les quiero leer lo que dice Santiago. Déjenme buscarlo en la Biblia. Listo, les voy a leer lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, eso es algo que también quiero que nos llevemos. Cuando leamos la Biblia, siempre pedirle al Señor: Señor, que yo sea hacedor de tu palabra, que no solamente sea oírlo, ¿sí? Y esto no solamente para leer la Biblia, pues en mi tiempo personal con Dios, sino toda la palabra de Dios que yo escuche en el sermón, en los videos, por ejemplo, cristianos que yo vea, sean para hacerlos. La palabra de Dios no solamente, ay, qué lindo, tan lindo que fue. No, es como confrontó eso en mi vida para aplicarlo. Entonces esa aplicación personal es decirle a Dios: permite, Señor, te entrego el control de mi vida para que tú permitas que eso que yo leí sea aplicado en mi vida, y para que, tú des el cambio que sea necesario en mi vida. Y para cerrar, quiero leer lo que dice Romanos 10:17, en donde dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe va a crecer a medida que nuestro conocimiento de la palabra de Dios vaya a crecer. Y cuando de pronto flaquee por un momento de debilidad, por un momento de tristeza, yo ahí voy a recordar la palabra de Dios y mi fe otra vez se va a activar. Pero entonces, si yo no conozco la palabra de Dios, mi fe se va a ir así.
Y claro, con eso también mi comportamiento, si yo no conozco la palabra de Dios, no sé lo que es bueno y lo que es malo para el Señor y no puedo guardar sus mandamientos. Y es necesario que yo permanezca guardando los mandamientos del Señor. Entonces, es importante que escudriñemos las escrituras, que abramos nuestras Biblias y las leamos. No es suficiente con que vayamos a la iglesia y escuchemos la Biblia. Es necesario que todos los días estemos ahí buscando, porque además recordemos lo que dice Deuteronomio y lo que el Señor citó en su encuentro con el tentador, en donde él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, como les decía al principio, leer la Biblia es espiritual y nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, así como tu cuerpo se debilita si no le das comida, tu espíritu se va a debilitar si tú no le das su alimento, que es la palabra de Dios. Entonces, qué mejor que tener un espíritu alimentado y conectado a Dios que a través de la Biblia. Yo solamente voy a poder conocer a Dios cuando yo me acerco a Dios en oración y dejo que Dios se acerque a mí a través de la Biblia y me hable. Así como tú pudiste conocer a tu pareja, a tu amigo, a tu familiar, porque pasaste tiempo con él y sabes cómo es él, te dedicaste a conocerlo, hay que hacer lo mismo con Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios, el sonido cesó, entonces creo que por eso mi voz bajó. Entonces, eso era lo que tenía por decirles en este video. Espero que les haya gustado. Me gustaría que me compartieran, para los que ya han leído la Biblia, cuál es su libro favorito en los comentarios. Y para los que no lo han leído, cuál es un libro que les gustaría leer o que van a comenzar a leer. Para cerrar, les diría que yo todavía no he leído la Biblia completa. Momento de confesión, llevo más o menos como 12 años de conocer al Señor y todavía no he leído la Biblia completa. Siempre decía este año sí y nunca lo hacía, y sé que este año sí lo voy a hacer. Voy por buen camino. Igual ya he leído algunas partes, algunos libros, pero no todos. Todo comenzó cuando decidí el año pasado leer el Apocalipsis. Sé que de pronto hay libros en la Biblia que nos asustan o que nos dan aburrimiento, y a mí Apocalipsis me daba pánico. Yo le dije, bueno, no Señor, yo no solamente voy a leer Apocalipsis, sino que lo voy a estudiar, que eso sería otro tema de otro video, como estudiar la Biblia. Y vean, mi vida fue transformada impresionantemente. Después de eso leí Oseas, después de eso leí todos los profetas menores, que son unos libros pequeñitos que hay en el Antiguo Testamento, y ahora este año comencé a leer la Biblia en orden cronológico, y entonces ya he leído varios libros. Ya leí Génesis, leí Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya pasé por Josué, Jueces, por Ruth. Entonces ya voy ahí como por la mitad del Antiguo Testamento, pero de verdad muy, muy emocionada. Y bueno, con los que me dan aburrimiento, con los que de pronto, sí, o sea, son a veces difícil de concentrarse siguiendo, pero mi vida ha cambiado, y cuando comencé a estudiar la Biblia fue entender que esto muestra el plan de amor de Dios, de cómo en el Edén los humanos se equivocaron, pero Dios manda una solución maravillosa, que es el Señor Jesús. Entonces, te invito a que leas tu Biblia. Entonces, ya, compartan este video si les fue útil y nos vemos en el próximo video.